Saludos a todos y bienvenidos a una edición más de The Rap Factor a través de Radio Callejón Urbano. Reciban un saludo, un abrazo, pero sobre todas las cosas, masacre ese botón de suscribirte y dale a la campana para que esté claro, para que de esa manera reciba las notificaciones cada vez que tengamos un nuevo contenido, un nuevo podcast, un nuevo análisis, un nuevo editorial aquí en Radio Callejón Urbano. Agradeciéndoles a todos ustedes sus visitas y sus likes. Ese like es bien importante. Recuerda compartir, comentar y deja tu like. Eso es bien importante para que de esa manera, pues obviamente YouTube nos favorezca, como a otros youtubers también, que el like es bien importante, ya que de esa manera mueve los algoritmos y nos favorece, pues obviamente trayendo más suscriptores al canal. Conmigo, ya ustedes saben, hoy directamente desde Venezuela, nuestro hermano Luis Serrano. Seguro que sí. Saludos. Y hoy vamos a hablar, obviamente, un tema que yo empecé a desarrollar ayer y que quizás inclusive hasta mañana lo voy a extender un poco con el público en vivo, en una directa que mucha de la gente me pidió por Instagram. Pero Luis, como conocedor obviamente y venezolano, tiene quizás un panorama de alguna manera un poco más amplio que el mismo que yo tengo. Y es el hecho obviamente de la cara del rap contestatario en Venezuela. Obviamente por la situación política, que honestamente tampoco aquí estamos para poner dedos y señalar, pero ciertamente por lo menos yo me uno bastante a lo que es la causa del rap cubano y cómo se ha desarrollado y cómo se vio obviamente, y todavía hasta el sol de hoy el rap que pesa de Cuba es ese rap contestatario, ese es el rap que ha marcado fronteras, que ha llevado visiones, que comienza, por decirlo así, de alguna manera incluso gente como Randy Acosta, junto con el Huevo allá para lo que era los paisanos, eventualmente Real 70, los aldeanos. Hoy en día hay muchos que se suman a esa causa y tiene un peso bien importante, marca, por decirlo así, el antes y el después de lo que es el rap cubano. ¿Por qué? O sea, y digo esto en ese marco, no hay, Luis, esa efervescencia, o por lo menos no se nota con tan buen grado y tan alto nivel de rap que tiene Venezuela. Mira, yo creo que primero entender como el crecimiento histórico del género en ambos países y también cómo se fue desarrollando la sociedad en los procesos de mayor totalitarismo en ambos países. Cuba, por ejemplo, fue un país que nunca conoció la democracia. O sea, ellos salieron de Batista, entraron en Fidel. Sí, eso era una dictadura, otra pasaron. Exacto, y en ese proceso nace el hip hop. O sea, años después nace el hip hop. O sea, Fidel es más viejo, digamos, la dictadura en Cuba es más vieja que el hip hop. 65 de años. Exactamente. Por lo menos la de Fidel, ¿no? Exactamente. Mira, contemporáneo con Fidel, un año antes de que Fidel asumiera el poder en Cuba, en Venezuela se dio un proceso de democratización. Es decir, en el año 58 cae la dictadura de Pérez Jiménez, que había sido antecedida por otras dictaduras, un experimento democrático muy breve que solamente duró 3 años. Y bueno, fue dictadura antes, dictadura después. Y desde el 58 empezó a Venezuela a existir un proceso democrático, una constitución nueva, etcétera, etcétera, desarrollo, que es parte de lo que tú decías ayer, que éramos el país más rico de la región. Yo te digo la verdad, yo visité Venezuela y Venezuela era otra cosa. Tú ibas a los sitios, o sea, modestia aparte, yo que he sido comunicador por lo menos durante toda mi vida, desde mi época en la universidad, estamos hablando de 1988, 89, que comienzo en lo que es la radio, sobre todo lo que es la difusión pública, y cuando yo iba y trabajaba en 11Q, en La Mega, en estaciones de gran renombre, tanto AM y FM en Puerto Rico, y sin embargo cuando me topo a Venezuela, a donde primero me lleva, sobre todo mi hermano Horacio Blanco, de Desorden Público, es al FM Center. Cuando yo vi aquello, yo dije, diablo, esta gente se fueron por encima con la tecnología a nivel de radiodifusión. O sea, estamos hablando que años después fue que vinieron a llegar.
por decirlo así, cadenas grandes como lo son iHeartRadio, SBS en Puerto Rico, que suman en un solo edificio muchas emisoras de radio. Pero estamos hablando de que aquel edificio era una montaña donde tú te parqueabas o te estacionabas. De hecho, quedaba al lado, si no me equivoco, al lado de Venevisión. Y tú te parqueabas en el FM Center arriba y solamente había un parking, había como que una puertita, pero cuando tú abrías aquella puerta, que había una escalera por ahí para abajo, eso eran emisoras de radio AM, FM, pero un montón. O sea, Sí. y bien equipadas a nivel de que tú veías en la pantalla de las emisoras FM grandes allá, lo que estabas viendo era MTV Latino y el tipo estaba animando. O sea, si hubiera una cámara y fuera para los tiempos de hoy del YouTube, eso sería un palo. Y estamos hablando de 80. Totalmente. Y de hecho, esos años, los años 80, fue un proceso como de desgaste democrático en el que, bueno, dio cabida a que Hugo Chávez llegara al poder en el 98. Previo a eso, Hugo Chávez dio un golpe de Estado, etcétera, etcétera. Intentó dar un golpe de Estado. Fallido. No lo logró, pero Hugo Chávez llegó al poder a través de un proceso democrático, que fueron unas elecciones. Eso es importante señalarlo porque de ahí en adelante se dieron otras cosas, ¿no? Antes de eso, el experimento de hip hop en Venezuela, primero tenemos el primer rap en español grabado, que es la pista de Sugar Hill Gang con Perucho Conde. Eso lo podemos debatir, porque también está Joe Eso, bueno, por ahí hay debates ahí, pero era como los primeros experimentos de rap. Ya cuando hablamos como temas un poco más serios, claro, la versión 187 y la corte, digamos, tuvieron como esos primeros pasos del rap. La corte, el primer disco de la corte sale antes de que Chávez ganara las elecciones, por ejemplo. Entonces, digamos, hay un mensaje social ahí porque, bueno, había problemas sociales como en todos los países, pero, digamos, no se enfrentaron al sistema, por así decirlo, de la dictadura, digamos, de Chávez. Cuando Chávez asume el poder, hay un cambio de constitución y hay una luna de miel con Chávez que duró mucho tiempo. Chávez cambia la constitución en el año 99. Eso entra en vigencia a partir del 2000. Y en el 2000 Chávez se reelige. Eso fue rapidito, ahí mismito. La Corte saca su segundo disco en el año 2000, que es La Corte Imperia, que quizás es el disco más famoso de la Corte. Y en adelante empiezan a salir experimentos como Venezuela Subterránea, Cuarto Poder, Guerrilla Seca, Vagos y Maleantes, etcétera, etcétera, que se hacen populares. Siguen estando en el underground agrupaciones como Área 23, Gabilonia estaba en el underground también en ese momento, Ardilla, etcétera, etcétera. Es decir, había un ecosistema de raperos en el underground y un ecosistema un poco más pequeño de raperos que se estaban haciendo, entre comillas, comerciales. Lo pongo entre comillas porque sí, salían en radio, salían en televisión, tenían un nivel de fama, pero no eran súper populares como quizás lo pueda hacer hoy un Neutro Chori, por ejemplo. Claro. Ese nivel de popularidad. En ese momento, digamos, empezó un debilitamiento de las instituciones en Venezuela que se fue dando más hacia la parte política, digamos. Quizás el hecho más trascendental o lo que marcó un cambio fue el 11 de abril de 2002, donde, bueno, hay un debate ahí si fue golpe de Estado o si hubo vacío de poder, pero en fin, es que sacan a Chávez del poder por 3 días y vuelve Chávez al poder, y eso también generó como una ola de canciones y cosas, algunas a favor, otras en contra. Hay personas que le protestaban a Chávez porque Chávez en ese momento estaba muy radicalizado. Es decir, hubo un movimiento ahí de hip hop interesante. Guerrilla Seca tiene una canción bastante buena que se llama Golpe de Estado, que está en el disco de La Realidad Más Real, que es un temazo. Y Vagos y Maleantes también, digamos, tiene algunas cosas, pero en el hip hop, a partir de ese año empezaron unos cambios en Venezuela que fueron misiones sociales. Es decir, toda la ayuda social que daba el Estado se convirtió en misiones. Entonces hubo misión para la educación, hubo misiones para la salud, hubo misiones para un montón de cosas. Desde mi opinión, una estrategia para montar un paraestado, es decir, para debilitar lo que ya existía, sino decir, bueno, esto se hizo gracias a Chávez.
porque ya tú tenías un buen sistema de salud pública. Entonces lo que hicieron fue poner módulos de barrio adentro, o sea, módulos de atención de salud primario, que se le llamó barrio adentro, ubicados en los distintos barrios de la ciudad, que en muchos casos salvaron vidas, ¿por qué no? Pues, digamos, hay que reconocerlo también, pero quizás también hubiese podido invertir en los hospitales para que no se te estén cayendo como se están cayendo hoy, por ejemplo. En esa misma ola de proyectos sociales, nace un proyecto que se llama Túnel Fuerte, que es un proyecto cultural que fue muy importante para el hip hop venezolano. Tú ayer mencionabas lo de las cumbres de hip hop, lo mencionaste en el podcast. Sí, porque allegados de Puerto Rico que asistieron a esa cumbre. Exactamente, y todos esos podcasts nacieron en estos mismos proyectos que eran paralelos o apéndices de Túnel Fuerte. Digamos, Túnel Fuerte se convirtió en el epicentro del hip hop venezolano y era la tarima más importante del hip hop venezolano. De hecho, años después, cuando Polaco tenía esa guerra con Arcángel, Lito y Polaco volvieron en ese momento, o sea, un poquito después de esa guerra, ellos vinieron a Venezuela. Lito no pudo entrar a Venezuela o no pudo ir al concierto porque tenía el H1N1, pero Polaco se presentó en Túnel Fuerte y fue un concierto muy, muy, muy esperado por los venezolanos y sobre todo por los fanáticos del hip hop desde hace mucho tiempo. Y un montón de raperos empezaron a gozar de beneficios por estar cercanos al Estado, que no solamente los invitaban para estas cumbres internacionales, sino había muchos eventos pequeños que se hacían en toda la ciudad, muchos toques pequeños. Te pregunto, y disculpa que te interrumpa, ahora que llegamos a la cumbre y ahora que tú me mencionas básicamente todo esta ayuda, por decirlo así, o por lo menos demostración, ¿no? Por parte del interés gubernamental, no se dio, o por lo menos mi pregunta va basada en cuanto a que no entienden ustedes o tú, por lo menos en carácter de, pues, en este momento como historiador, o por lo menos cubriendo esa parte, que Chávez ya había visto de alguna manera el sistema del rap en Cuba, que hay que decirlo sinceramente, y de igual manera pasó en Venezuela, pero ya al él suministrar quizás unos talleres, y a lo que voy es, en Cuba el rap se dio en la calle, y cuando ellos vieron, obviamente, ya de alguna manera tardía, de que el rap ya había evolucionado de alguna manera, tratan de entonces, o crean la Agencia Cubana de Rap y tratan de canalizar de alguna manera errónea, porque honestamente, y lo digo públicamente, por más que el gobierno quiera ayudar el rap y el hip hop, no debe, eso es como la religión. Lo digo honestamente, visto por un tipo que vio nacer el rap en el Bronx. Y yo acabo de terminar de ver la serie de Fight the Power, de Public Enemy, de Chuck D. Y la serie se llama Fight the Power. Tengo el nombre. Yo la tengo pendiente. Yo vi los 4 capítulos que originalmente eran 5, pero los redujeron a 4. Y se llama How Hip Hop Changed the World. Fight the Power. De Chuck D y de Public Enemy, obviamente. Y está excelente. Voy a dar una reseña hoy sobre eso. Pero atándolo también a esto. Pero es básicamente cómo tratan de controlar de alguna manera el rap. No necesariamente o básicamente buscando ayudar al progreso de los artistas, sino más bien de alguna manera cautivarlos para carpetearlos, o sea, tenerlos identificados. Y lo digo porque a esa cumbre fue Nofset, y Nofset a mí me consta que dio obviamente como productor unos talleres de producción y elaboración de beats. Creo que fue Luis Díaz, o sea, Intifada, Yalsi, fue Teguán. Fueron bastantes de Puerto Rico los que acudieron a esas cumbres. Y de cierta manera, el rap en Cuba fue totalmente diferente porque ya estaba desarrollado.
cuando ellos tratan de canalizarlo, obviamente para ayudarlos y para supuestamente darle una visibilidad, darle exposición, ayudarlos, los vamos a darles estas herramientas. Obviamente lo que están buscando es de alguna manera persuadirlos. Pero entonces, ¿qué pasa? En Cuba lo cogieron de alguna manera, diría yo, un poco, en Venezuela, perdón, lo cogieron, entiendo yo, por cómo se ha desarrollado la música, de alguna manera un poco más prematura. Chávez los cogió un poco más prematuro incluso que en Cuba. Ahí permíteme diferir un poquito. Claro. Cuando en Cuba, digamos, cuando en Cuba se desarrolla el rap, a ver, el rap naturalmente se opone al sistema de poder en ese momento. Digamos, o sea, si en Estados Unidos, por ejemplo, hubiese estado gobernando un comunista, todos los raperos con los que crecimos todos nosotros hubiesen sido de derecha. Sí. Me explico. Sí, Ojo, sí. No creo que todos los raperos, de los 80 sean de izquierda necesariamente. No, hay una onda un poco más humanista, pero se oponen al sistema, se oponen a un sistema de derecho, un sistema quizás capitalista, etcétera, etcétera. Habrán algunos que quizás, digamos, entiendan el capitalismo, etcétera, etcétera, pero al final se oponen al sistema, ¿sí? Cuando nace el hip hop en Cuba, ya ellos tenían muchos años de represión. Entonces, sí. Se oponen al sistema. Cuando nace el hip hop en Venezuela, había un sistema democrático, pero una democracia que estaba fallando mucho. Claro. O sea, unas instituciones que están muy débiles, una democracia donde no se entendió, hubo un experimento hacia hacer un viraje en la economía venezolana para que la gente dejara de depender tanto del Estado, pero recortar las ayudas sociales genera consecuencias. Intentarlo generó en Venezuela un estallido social que se llamó el Caracazo, por ejemplo. Y ahí ya había hip hop en Venezuela, digamos, sucedieron otras cosas más, pero cuando llega Chávez al poder, Chávez llega con una promesa de cambio, con una promesa de mejora, por lo que muchos raperos de ese momento compraron esa idea de esa promesa de cambio y algunos se comprometieron a esa causa, de verdad, a esa causa política, porque querían un cambio de ese sistema que anteriormente les había fallado y le había fallado a buena parte de la sociedad, ¿por qué no decirlo? O sea, había democracia, sí, era una democracia débil, que se debilitó sola, se debilitó ella misma. Y por eso los enemigos de las democracias, que son este tipo de liderazgos populistas, llegan al poder. Claro. Porque las democracias son débiles. Como hubo este debilitamiento de la democracia, muchos raperos se montaron en esta ola, por así decirlo, del chavismo y se comprometieron con esa causa, a tal nivel en que empezaron a trabajar en proyectos con el chavismo y con el gobierno, con el Estado. Cuando tú ves Tuner Fuerte, por ejemplo, quienes dictaban talleres eran raperos de toda la vida de aquí de Venezuela y habían invitados internacionales como tú bien dices. Se desarrollaban en los barrios otras comunidades de raperos que no pertenecían necesariamente a este circuito que te digo de Tuner Fuerte, donde, bueno, sí se conocía gente y coincidían personas, pero se desarrollaron alrededor. ¿Qué pasa? Que muchas veces te costaba mucho, y cuando tú eres rapero y estás muy chamo, eres muy joven, tienes 15 años, 16 años, y quieres montar un toque en tu barrio, a veces no tienes que si para la corneta, no tienes para el sonido, no tienes para las cosas, y terminas cuadrando con la institución que tengas más cerca a ver qué te prestan, y te lo prestaban. Entonces, muchas veces nosotros cantamos, y digo nosotros porque yo participé en muchos toques, cantamos en toques donde le tenías que pedir permiso a la del Consejo Comunal, que estaba comprometida con el chavismo, pero que su hijo escuchaba la música de uno, o escuchaba hip hop, ¿sabes? Entonces, muchas veces yo canté en toques donde yo siempre he sido como muy frontal en mis alocuciones, sea cuales sean, rapeadas o habladas, contra el gobierno, pero digamos, en ese momento había un clima un poco más democrático, por lo que te permitían. Y aquí se desarrolló el hip hop, hubo un desarrollo del hip hop en la periferia de las cumbres y de Tuner Fuerte y de todas estas cosas, que nunca llegó o que no necesariamente llegó a estas tarimas. Por ejemplo, yo recuerdo muy pocas participaciones de Cancerbero en este tipo de eventos promocionados por el gobierno, principalmente porque habían unos roces personales y unas cosas ahí con personas que montaban
que montaban esos eventos, entonces Canserbero no se montaba ahí. Okay. No quiero hablar por una persona que no está y que no conocí, que si estaba a favor o en contra, no lo sé. O sea, lo que yo sí sé es que cantó pocas veces porque está registrado públicamente, que rara vez tú veías un flyer de un evento hecho en Túnel Fuerte con Canserbero. Sí hubo, pero hubo muy poco. Y en el mayor proceso, en una parte donde hubo, una parte de nuestra historia reciente, donde hubo mayor auge económico, hubo también eventos privados que se ejecutaron, que se llevaban a cabo. Es decir, mejoró un poquito la economía del país con el boom petrolero, porque el petróleo llegó a $100, porque el gobierno aumentó salarios mínimos, había, digamos, dinero circulando en la calle. Entonces, los que ya no éramos tan jóvenes, pero estábamos trabajando y ahorrábamos y nos pagábamos que si cositas de la universidad y todas estas cosas, podíamos comprometernos económicamente para pagar horas de grabación en estudio, para pagar mejores sonidos, para montar toques. Entonces aquí tú tenías toques del esfuerzo privado, voy a llamar esfuerzo privado todo aquel emprendimiento, digamos, de jóvenes raperos que montaron ellos mismos sus cosas, autogestionados por los propios raperos en todas las plazas del país. Mira, yo llegué a tocar en un año, como en el 2010, todos los fines de semana, en una plaza distinta, en Caracas, por ejemplo. Entonces hubo todo esto y hubo crecimientos de artistas a partir del emprendimiento privado, como por ejemplo Scrop, que lo mencionaste ayer. Fíjate que hablamos de Scrop con un ejemplo de rap contestatario, pero Scrop es famoso aquí en Venezuela por sus canciones románticas, más allá que por las canciones contestatarias. Pasa que las canciones contestatarias como que han salido y tienen un impacto, y a mí me gustan mucho, por cierto, pero Scrop es conocido aquí por las canciones románticas, y en ese esfuerzo paralelo fue que nació el Rap Latino Fest, que es un esfuerzo privado. De hecho, la empresa privada se comprometió mucho con el Rap Latino Fest. Había una tarima de Pepsi, habían estas pequeñas, como una feria de emprendimientos y de pequeñas cositas de ventas de franelas, marcas de ropa, etcétera, etcétera, que montaban sus cosas allí. Entonces, sí, hubo un intento de el control de todos los aspectos, y la cultura es uno de esos aspectos, y el rap es un aspecto de la cultura, donde hubo un intento de tener raperos en el aparato propagandístico del Estado, que lo lograron. O sea, hubo raperos, pero esos mismos raperos están comprometidos con la causa del chavismo. Okay. O sea, ellos eran genuinamente chavistas. Algunos todavía lo son. Y todavía están comprometidos con ellos. O sea, participan en los eventos hechos por el gobierno, están ahí. O sea, son genuinamente chavistas. Pero hubo también otra línea que empezó a desarrollarse, empezó a crecer y empezó a ser quizás un poco más frontal con este sistema que, como todos los sistemas, se van debilitando en el tiempo y van perdiendo popularidad. Ya cuando se muere Chávez, Chávez era Chávez. Claro. ¿Entiendes? El casus clay de la política venezolana. O sea, Chávez vino de ganar casi todas las elecciones en las que se enfrentó. Prácticamente aquí se elegía un alcalde y tú estabas votando por Chávez, así fuese el alcalde. O sea, en Caracas quizás es distinto en el área metropolitana, pero en el municipio central, que es el municipio de Libertador, era votar por Chávez. Y Chávez era el tipo. Cuando Chávez se muere y entra Maduro, coinciden con la bajada del precio del petróleo, con un montón de cosas. Maduro no tiene legitimidad, empieza todo este proceso de protestas, de profesores, estudiantes, etcétera, etcétera, y viene también una debacle económica que hace que esta movida de hip hop que se estaba armando, que estaba bastante buena, que tenía mucho auge, cesara. Y cesó porque, mira, ya el rapero que tenía de su platica para montar su evento, hoy, en ese momento, no podía ni siquiera ir a grabar canciones, porque tenía que pasar 2 noches en una cola para poder comprar comida. Claro. O tenía que buscar la manera de comprar cosas para esto, porque, digamos, el hip hop no necesariamente te daba para vivir de la música y sentarte en tu casa sin hacer nada. Entonces, toda esta misma crisis económica hizo que muchos raperos migraran, se fueran del país. Hubo otros que, bueno, que a lo mejor capitalizaron mejor, construyeron sus cosas, igual se fueron, porque el país no les daba.
esas oportunidades, pero toda esta ola hizo que bajara esta intensidad con la que se venía haciendo música, toda la música contestataria que venía saliendo, que sí, de la Eminencia, de Rockwilder, del mismo Scrub, de Babilonia, de los otros, o sea, como bajó muchísimo, pero bajó muchísimo toda la producción de hip hop venezolano. De hecho, tú buscas... Fue un bajón general. Exacto, tú buscas, tratas de buscar rap venezolano, años 2016, 2017, casi no hay. O sea, hay, pero hay poco, porque los mismos raperos están en una situación personal en la que, mira, no me da para hacer esto. Claro. Y después del año 2017 empezó una decepción política generalizada en Venezuela. Mira todas las olas que han sucedido, ¿no? O sea, en Venezuela 2014 hubo protestas de estudiantes, 2015 la oposición gana la Asamblea Nacional, 2016, 2017 crisis económica, 2017 hubo unas protestas masivas en Venezuela, que fueron quizás las que más han llamado la atención de la comunidad internacional, pero cuando esas protestas no logran nada, algunos piensan por crisis en el liderazgo, otros porque la gente no salió lo suficiente, pero digamos, yo creo que el año 2017 la sociedad civil venezolana lo entregó todo, se te metían en tu casa, si protestabas, se te metían en tu casa y hasta mataron perritos y mataron un poco de gente, o sea, hubo mucha represión, tanto así que los crímenes del 2017 son los que están siendo investigados en este momento por la Corte Penal Internacional. Sí, yo lo recuerdo. Empezó una decepción política muy grande, muy fuerte. El 2018 fue un año donde en este país la política no se habló, no solamente en la sociedad, o sea, no se habló en el rap, pero no se habló en la sociedad. Y al final el rap es el reflejo del debate de la sociedad, sobre todo el debate del underground, de lo que hablamos nosotros en la calle, de lo que se está hablando en la calle. El rap es la conversación que se tiene en la calle, quizás con un mensaje del rapero y una reflexión propia del rapero, pero al final es lo que tú conversas en la esquina con tus panas. Hay canciones de protesta del 2016 digamos, de la falta de comida, de la escasez, etc. Pero en adelante la decepción política hizo que se dejara de tocar el tema del rap. Y si te pones a ver, lo que ha pegado es los temas de los raperos que emigraron o los raperos que perdieron a alguien que emigró. De hecho, Danny Ocean no es rapero, pero digamos, es un buen artista de mi país. De música popular y música comercial. Exacto. El tema Me Rehuso es un tema de alguien que se va del país, por ejemplo. Y es el tema que tiene más reproducciones en Spotify ahorita. O sea, tiene billones de streams, etcétera, etcétera. Porque es un tema que habla precisamente de esta crisis migratoria y de esta ola migratoria que empezamos a tener los venezolanos hacia nuestros países hermanos. Claro. Que ojo, esa crisis empezó, o sea, la migración empezó como en el año 2010. Lo que pasa es que los primeros que emigraron tenían plata para llegar a invertir, porque lo que molestan no son los migrantes, son los pobres, ¿no? Pero ese es otro debate de otro día. Sí, eso es un buen debate también. Pero... entonces al final la conversación política se redujo. Sigue habiendo experimentos actuales, por ejemplo, Rottweiler en su última producción tiene unos temas durísimos, pero durísimos, en contra de la situación y digamos, de la represión en el Estado venezolano. Scrub nunca ha abandonado el barco de sacar una que otra canción tocando los temas sensibles de la sociedad venezolana. Benzina es contundente todo el tiempo. O sea, no, Benzina es un monstruo. Blue, que es el compañero de Benzina en la Eminencia, también constantemente está tirando mensajes. NK Profeta, digamos, siempre fue frontal. Cuando ayer hablabas del tema de NK Profeta, al señor presidente. Sí. Mira, NK Profeta le sacó ese tema a Chávez. En un momento de mucha popularidad de Chávez, pero muchísima popularidad de Chávez. Chávez tenía 60% del país con él y NK Profeta se atrevió a hacer eso. ¿Sí? Cuando no se conocía la viralidad, yo recuerdo NK Profeta cuando tiró ese tema, se comentó hasta en Puerto Rico y en todos lados. ¿Sí? Exactamente. Entonces, lamentablemente ahorita NK Profeta es conocido por su tiradera contra Residente, pero sería bueno si a lo mejor ustedes están viendo esto y lo único que saben de NK Profeta es
esa tiradera con Residente, en verdad vayan a buscar ese tema, primero porque es buenísimo, y segundo porque los aportes en Meca Profeta del hip hop venezolano fueron bastante fuertes. La primera vez que se hicieron unos premios de rap para raperos, desde raperos, los hizo Meca Profeta con los premios Under. Entonces, vaya el reconocimiento a NK Profeta por lo que ha hecho, no solamente por él mismo y por su grupo, sino por la movida hip hop venezolana. Volviendo aquí a Venezuela, hay también raperos, hay una agrupación que se llama Free Combi. Es una agrupación que nació en las cárceles venezolanas y al final decía Nelson Mandela, las cárceles son el reflejo de cómo está el país. Tú ves, ¿quieres saber cómo está un país? Visita una cárcel. Y las cárceles venezolanas tienen hacinamiento, violación a derechos humanos, presos que están ahí con retardos procesales, personas que tienen 2 años, 3 años presas y no han tenido la primera audiencia de presentación. Esa audiencia donde te dicen a ti, bueno, te vas a quedar un ratico más o no, te vas a ir o estás absuelto. Sí, en Puerto Rico le llaman para hallarle causa, básicamente, donde tú te vas y te presentan ante un juez y el juez decide, ve el caso, obviamente, y qué fue lo que pasó, que fue, bueno, pues entonces sí, vamos a citar la audiencia para comenzar este caso tal día, o si no, él mismo ahí dice, no, yo entiendo de que aquí no hay caso. Aquí no hay caso y te vas. A tu casa. Esa primera audiencia en todos los países del mundo no puede tardar más de 48 horas. Para hallar causa, sí. Creo que en Estados Unidos son 24 horas, de hecho, tiene que ser un tiempo muy corto. Bueno, aquí hay personas que tienen años sin tener esa primera audiencia de presentación, porque la audiencia es diferida, porque no los trasladan. Entonces, hay un tema aquí con las cárceles venezolanas importante, y en este contexto nace la agrupación Free Combi. Yo tengo como amigo a Trevor, los tengo como amigos a todos ellos porque son bastante cercanos a la casa. Trevor, de la agrupación Free Combi, es host de batallas aquí en Venezuela, saca música, digamos, es freestyler, es increíble lo que hace, el trabajo que hace, y ellos se han atrevido a narrar todas estas historias de la cárcel, pero sobre todo lo difícil de ese proceso de reinserción de un convicto a la sociedad cuando quieres hacer las cosas bien, ¿no? O sea, un grupo de chamos que con necesidad, quizás con que les falte comida en la calle, que salieron de la cárcel en una situación bastante dura del país, donde, bueno, que te alcance para la comida es un tema. Bueno, ellos decidieron portarse bien justo en ese momento donde se supone que todo el mundo se debería portar mal, ¿no? Y tienen un mensaje bastante importante. Son una agrupación que hoy no tienen, desde mi punto de vista, el reconocimiento que merecen, o esa proyección que merecen, quizás por las temáticas, quizás por cómo se desarrollan. A lo mejor hay un tema de marketing ahí, pero no tienen el reconocimiento. Y en general, en Venezuela, o sea, para tú pegar en otros países, tienes que tener alguna base aquí en Venezuela, o tienes que tener una base en donde, digamos, hacerte popular, porque esa base es la que al final ayuda a que te expandas. Y en Venezuela los temas de rap contestatarios en estos momentos cansan porque el debate político está agotado. En Cuba, por ejemplo, tuvimos hace poco el movimiento San Isidro, de donde nace también esta canción de Patria y Vida, que se ganó el Grammy, etcétera, etcétera. Pero en Cuba no han tenido estos procesos de olas de protestas, donde hay subidas y bajadas, que eso pasa, digamos, en todas las transiciones y en todo este tipo de manifestaciones. Y fíjate que el 2020, creo que fue el primer año en donde supimos que habían protestas masivas en Cuba, que lo supimos, que nos enteramos, que nació de una movida cultural donde el rap tuvo muchísimo que ver. Sí. Muchísimo que ver. Ese mismo proceso en Venezuela lo hemos pasado 2014, por lo menos 2014, 2017, 2019, pero antes de eso hubo olas también, que 2012, 2013, antes de eso el 2002 fue un año bastante activo, el 2010 fue un año bastante activo, el 2007 los estudiantes tuvieron un gran liderazgo. Es decir, en Venezuela hemos tenido muchas olas de protestas, idas y venidas, tanto así que el debate político aquí estuvo tan fuerte que hoy por hoy en Venezuela el debate político está desgastado, porque hay desesperanza en los liderazgos oficiales. Nadie cree, digamos, o sea, Maduro tiene 80% de rechazo del país y el 20% responde a maquinaria del Estado, son parte del Partido Socialista,
etcétera, etcétera. O gente que quizás nunca vas a convencer. Ese 20% son gente que están ligada básicamente de alguna manera al gobierno. Sí, forma parte, digamos, si quieres ver como una campana de Gauss, forma parte de la cola de la campana de Gauss, para los que les guste la estadística. Y 80% de rechazo, pero hay políticos de oposición que tienen casi el mismo nivel de rechazo que Maduro. Por ejemplo, Juan Guaidó fue un liderazgo bastante prometedor en su momento, pero cayó tan rápido como subió, porque al final la política también desgasta al político. Y las personas muchas veces no creen en la política, sino creen en los políticos. Cuando ese político se te cae por X o Y razón, entonces dejas de creer en la política y dejas de creer en todo este sistema de protesta. Y se desgasta el debate en la sociedad. Y sí, hay raperos que, digamos, hablan de los temas sociales, pero cuando el debate se torna un poco político, entonces como se abandona ese terreno porque desgasta. Y al final el rapero escribe lo que siente. Y cuando estás desgastado ya de debatirlo en la calle y estás desgastado de quizás sostener este debate todo el tiempo, cuando te sientas a escribir, no quieres escribir de eso. Quieres escribir de lo mal que te sientes por los días pesados, quieres escribir, no sé, por X o Y cosas, pero te sientes desgastado de eso porque tu mismo día a día ha hecho que te desgastes de ese tema. No quiere decir que se ha dejado de producir cosas. Por ejemplo, tú ves las batallas de freestyle en las plazas venezolanas y a veces hay contundencia con... No, el rap está, el rap está vivo. Por eso es que traigo básicamente este contenido. Y sigue habiendo rap contestatario que me puedo comprometer contigo a hacer una playlist del rap contestatario reciente. Y te la dejo para que la difundamos. Pero el tema está tan desgastado en el debate de la sociedad, afuera de la cabina, que ya cuando quieres ir a la cabina, donde tienes que hacer un gran esfuerzo por pagar tus horas de grabación, donde tienes que hacer un gran esfuerzo por ir hasta allá, porque trasladarse en Venezuela en transporte público es una pesadilla horrible. Entonces, y muchas veces, muchos raperos, si vives en un barrio, o sea, que vives montado arriba del barrio, tienes que agarrar un jeep, después agarrar el metro, después agarrar una camionetica, o sea, tienes que agarrar como 3 vías de transporte para llegar y otras 3 vías de transporte para devolverte. Entonces, todo ese desgaste, todo ese esfuerzo económico y humano hace que, en verdad, yo quiero grabar un tema que me va a generar más consecuencias que quizás el rédito o la satisfacción personal de tener un buen tema. Y con todo eso, los raperos más underground lo siguen haciendo. O sea, sigue habiendo un Rottweiler que es muy... ¿Es real la consecuencia? Sí, la consecuencia es real. Mira, mi organización hace informes todos los años de las consecuencias de enfrentar al régimen, porque nosotros tratamos temas de libertad de expresión. Y tenemos 2 informes, que el informe del año pasado se tituló Error 404, Democracia no encontrada. Si hay algún curioso del tema, puede ir a la página de redesayuda.org y puedes descargar el informe. En la versión 2.0 habla de las restricciones en Internet. Y la versión 1.0 habla de las consecuencias de las restricciones a los trabajadores de la prensa. Trabajadores que han sido detenidos solamente por informar. Olvídate de emitir opiniones. Sí. Solamente por informar. Su opinión, que probablemente esté en contra del sistema, no, pero no es por su opinión, es por informar. Es por llevar una cámara a donde sucede la noticia. Entonces, son requisas de equipo. Muchas veces los mandan a borrar el material que grabaron cuando salen baratos. Muchas veces los mandan los golpean, les quitan los equipos. Y mira, comprar una cámara en Venezuela es costoso. Hubo unos periodistas que fueron en el estado Apure, en la frontera con Colombia. Hubo un encuentro entre la Guardia Nacional y la guerrilla, donde se entraron a tiros como 15 días. Y unos reporteros fueron allá y les decomisaron todos los equipos. Los metieron presos una semana y después los soltaron. Y bueno, vayan a ver ustedes cómo llegan. Y los equipos decomisados. Y hasta el sol de hoy esos equipos no aparecen. Por ejemplo. Cosas así
pasan en Venezuela todo el tiempo. Mira, esta es personal porque, fíjate, digamos, no nos escapamos. Tengo que ser honesto y disculpa, tengo que ser honesto. He visto últimamente incluso, por ejemplo, muchas presentaciones. O sea, algo que quizás 1 o 2 años atrás no se veía con tanta efusividad, más allá quizás Sí. del freestyle, de las batallas estas de Monkey Battles, batallas de freestyle y demás. Pero sí hemos visto, por ejemplo, creo que hasta Capela estuvo recientemente en Venezuela, Sí. y han habido conciertos donde han participado, pues obviamente muchos de los mismos artistas de gran renombre, por lo menos dentro de lo que es el hip hop y el rap de Venezuela. Creo que hasta Lil Supa también estuvo. Sí, mira, eso Lil Supa, sí, hace poco fue un evento del Festival de Cultura Lírica donde estuvieron a capela Lil Supa y Apache. Un saludo a los amigos de Cultura Lírica que también siempre siguen este tipo de contenido. Y esto pasa por otras razones. En el 2019 hubo un apagón en Venezuela que duró como una semana. O sea, una semana entera el país apagado, sin electricidad. No tienes electricidad, no tienes señal, no tienes internet, no tienes nada. Estás desconectado del mundo. Tienes refrigerador, no hay nada. Exactamente. Antes de ese apagón, como que todo el mundo manejaba dólares. Se cayó. Sí, ahora está regresando por ahí. Volví. Sí, ya. Ajá. Antes de ese momento todo el mundo manejaba dólares, pero nadie decía nada, era como underground, ¿sabes? Después de ese apagón todo el mundo empezó a manejar dólares como loco. O sea, todo el mundo hablaba de dólares y el país empezó a dolarizarse porque el país lo decidió. Digamos, fue una decisión unánime de la ciudadanía sin que pasara por ninguna entidad de gobierno. Sí, porque responde a la necesidad de la población de poder intercambiar cosas. Y ya está. O sea, un tema de la gente tomó la decisión. Entonces, en adelante, el gobierno no tuvo otra que permitir que se transaren dólares en la calle. Esto acompañado con el hecho de que las sanciones impuestas por Estados Unidos a ciertos personajes del gobierno y a mucha gente del gobierno y algunas empresas estatales de Venezuela hicieron que ellos tuviesen la necesidad de invertir todo ese dinero acumulado dentro de Venezuela. Entonces, tú ves, por un lado, hay una burbuja creada con un ecosistema de personas cercanas al gobierno, que es lo que nosotros llamamos enchufados. Entonces, los enchufados empezaron a armar bodegones y empezaron a armar restaurantes caros, todo esto, pero eso también abrió espacio a el emprendimiento privado, ya que muchas personas pudiesen también invertir en pequeños restaurantes, pequeñas empresas, y empezó, exacto, y ha empezado también una movida de pequeños emprendimientos en Venezuela que ha sido clave para tratar de mejorar la economía un poquito. Ya no estamos en la crisis de escasez del 2016-2017. Tenemos hoy otra crisis que las personas que no tienen acceso a buenos empleos están mal. O sea, aquí los empleados públicos, los maestros, las personas que trabajan para el Estado son muy mal pagados. Muy mal pagados. Te digo que un maestro cobra, el que más cobra $5. Por ejemplo, un profesor universitario cobra $7. Profesor universitario con todos los escalafones, o sea, el titular. Ese es el salario mensual, o sea, mensual, al mes. Un o sea, profesor, que no es ni una hora de salario mínimo, hacen quizás 2 años aquí o 3, o sea, que era 7.25. Mira, tengo un amigo que está en Estados Unidos, llegó a Estados Unidos recientemente y trabaja en McDonald's. Y este amigo gana por hora más que su mamá siendo maestra. Sí, pues ese salario mínimo ya está, por lo menos aquí en la Florida, yo creo que está sobre $14. Sí, el amigo mío gana como 8, 9 dólares la hora, algo así. O sea, no recuerdo la cifra exacta, pero él gana más por hora que lo que su mamá gana en un mes. Eso como para que nos hagamos una idea. Entonces hablamos de las consecuencias también de oponerse.
Mira, es que aquí hay atropellos en el día a día que se volvieron una costumbre. Te cuento un caso personal que salió en portales de noticias y todo esto. En plena pandemia, nosotros de Redes Ayuda decidimos entregar kits de estos de higiene con tapabocas, gel antibacterial, alcohol, para periodistas. Porque bueno, los periodistas tenían que salir a la calle e informarle a la gente qué es lo que estaba pasando y era nuestra forma de ayudar. Conseguimos unas donaciones y a mí me llegó ese delivery a mi casa porque bueno, no podía salir de mi casa, no podía ir a la oficina a recibirlo. Estábamos en pandemia, uno también se tiene que cuidar, ¿no? Cuando me llega ese delivery a la puerta del edificio donde yo vivo, pasó una patrulla de policía y quisieron decomisarme todo este material que yo tenía, que al final no lo iba a vender, yo lo iba a regalar. Pero con la excusa de que era material estratégico para el Estado, ellos tenían que confirmar que en efecto yo no iba a vender ese material. Pero ¿cómo lo ibas a confirmar? Sí, ¿sabes? Yo lo regalo. Sí, hay periodistas, los periodistas publicaban, tuiteaban, mira, gracias a la organización por regalarme esto. Yo me identifiqué como defensor de derechos humanos, mostré un carnet, el carnet de la organización, les dije, y igual nos llevaron detenidos a mí y a los trabajadores de la farmacia que me hicieron el delivery, que no tienen nada que ver, o sea, ellos no tienen nada que ver con la actividad que yo hago. Están trabajando, ellos están haciendo una entrega ya. Exactamente. Que bueno, ellos fueron, como era un envío grande, fueron en un carro pequeño, o sea, no fue como un carrazo tampoco, un carro pequeño. Me llevaron, me detuvieron y afortunadamente mi jefe pudo tuitear que estábamos ahí detenidos. Fui trending topic ese día en Venezuela, todo el mundo tuiteó, o sea, fue una locura. Fue una locura. Esa misma tendencia hizo que otros funcionarios de la policía intervinieran también en mi liberación y me soltaron ese día con todas mis cosas, tal cual, con todas mis cosas, tal cual. O sea, no me quitaron nada. Tampoco voy a decir que, digamos, que me maltrataron, porque al final fue el mal rato, pero nadie tiene por qué pasar por este mal rato. O sea, se supone que tú eres inocente hasta que se compruebe lo contrario. Tú no eres el que tiene que probar lo contrario. Y estas son pequeñas muestras de cómo el abuso de poder es institucional también. Y esto fue conmigo, que solamente hablé con un funcionario en un momento. Ya cuando eres un objetivo del Estado, ya te conviertes en consecuencias más grandes. Aquí hay unos estudiantes de la Universidad de los Andes que fueron detenidos solamente por protestar por problemas del agua, ni siquiera por protestar contra Maduro, por problemas del agua en su comunidad, y fueron detenidos. Aquí hay personas que han ido presas por tuitear. Aquí hubo un muchacho que en TikTok publicó una cosa en contra de la hija de un tipo de estos de merengue y fue detenido. Fue detenido. Aquí hay personas que han sido detenidas por publicar estados de WhatsApp en contra de funcionarios. Estados de WhatsApp, a ese nivel de privacidad ha llegado. Entonces, sí, se ven muy a la ligera, son cosas que no salen, digamos, esto no forma parte como de los titulares de la represión a la libertad de expresión en Venezuela, pero son cosas que pasan y son cosas que lamentablemente hemos tenido que seguir documentando y que honestamente no me gustaría documentar más, pero lo seguimos viendo y lo seguimos denunciando. Entonces, cuando lo llevamos al rap, por ejemplo, que hay raperos aquí y que hay personas que están bastante informadas, en general los raperos están muy bien informados, dicen, bueno, yo me voy a enfrentar a las consecuencias de hacer un tema y este tema a lo mejor se hace viral y a lo mejor esto no va a tener, o sea, me va a generar más consecuencias de lo que yo puedo hacer, y si yo voy preso, ¿quién alimenta a mis hijos que están en la casa? Claro, donde yo soy el sostén del hogar. Yo creo que también en parte, y ya para ir pues obviamente recogiendo un poco este conversatorio que ha sido sumamente interesante, por lo menos para mí en cuanto a conocimiento, es el hecho también de lo que es la región y la naturaleza de la región. O sea, sí, obviamente Venezuela tiene vecinos, o sea, es Suramérica completo, tú brincas de aquí, brincas de allá, o sea, y creo que eso le ha dado quizás
un repunte, por lo menos a nivel de hacer música, que al final del día obviamente hacer su rap, que es lo que quiere el rapero, aquí hablando ya de los raperos. Sin embargo, obviamente sabemos que Cuba, pues, para ser honesto y en lo que es en carácter de mi opinión, es la isla cárcel. O sea, es una prisión general donde a menos de que tú salgas en una balsa o se te permita salir con algún tipo de visa, pues obviamente tú puedes tomar esa decisión de salir del país. Sin embargo, te tienes que chupar lo que hay allí y es, o sea, esa misma tensión, ese mismo caldero, pues obviamente con un sinnúmero de cosas, que es pues obviamente la falta de alimentación, la falta de, o sea, trabajo, en fin, todo lo que implica el comunismo en Cuba. Y, y Venezuela, pues obviamente, por lo menos ha tenido en ese carácter de que muchos de sus artistas, pues obviamente sí han podido cruzar fronteras. Por ejemplo, tú tienes un acapela que entiendo yo que vive en Colombia, pero que va y viene, entra y sale de Venezuela. Así hay muchos de ellos, como pues obviamente atendiendo sus carreras, ¿no? Yendo de gira, estando haciendo presentaciones en otras partes del mundo y demás. Pero lo interesante de todo esto es también, y es que me mueve, es el hecho de incluso una entrevista que en parte se le hizo a Randy Acosta, que yo la estuve viendo, donde Randy pues obviamente narra, porque Randy vivió ese nacimiento y ese crecimiento y ese desarrollo del rap en Venezuela, viviendo en Venezuela. Sí, Y una de las cosas, de las decisiones que básicamente yo tomé para irme de Venezuela, fue el hecho de que empecé a ver entonces desde un espectro ya lo que yo venía viviendo en Cuba, por lo cual yo me fui de Cuba. Y entonces, pues ahí eso fue lo que me dio un poco de esa espinita de indagar un poco y ver obviamente que con el talento tan grande que tiene a nivel latinoamericano Venezuela, por lo menos en el rap, que quizás de alguna manera, y tú ahora explicándolo obviamente con esta charla, pues que haya habido quizás de alguna manera esa fatiga, ese cansancio, quizás por la exploración de alguna manera del rap contestatario, habiendo quizás obviamente pues una intención primordial que es la de la sobrevivencia y la de subsistir y de hacer plata, porque hay que hacerla para sus familiares, obviamente, atemperar pues obviamente a los seres queridos, y eso se entiende, es comprensible. Pero dentro del rap, y esto es lo que yo quiero explicarle, luego de que vi obviamente y lo emotivo que ha sido, por lo menos vivir la experiencia de no solo ese tema, sino muchísimos temas a lo largo del rap en los Estados Unidos, que han sido pues obviamente punta de pie o eslabón para movimientos desde humanitarios, sociales, o sea, cambios en personas, como ha sido el propio hip hop, y sobre todo con este tema de Fight the Power. Y lo que es este documental, que pues, como les dije, hoy lo terminé de ver esta madrugada y es bien interesante. O sea, mucha gente se cree que porque nosotros estamos, o por lo menos el rap en los Estados Unidos, porque de alguna manera ven lo flashy en muchos de los artistas, pues con dientes de oro, diamantes, carros, Lamborghini. No, hay un compromiso social todavía al sol de hoy por muchos de los artistas que básicamente se han mantenido, incluso han estado en el mainstream. Porque Public Enemy firmó con un sello multinacional mainstream, bajo sus propios términos. Chuck D no es ningún pendejo a la vela, por decirlo así. Estamos hablando de un tipo que pues, básicamente es casi un abogado. O sea, y ha estudiado, tiene posgrado, maestría. O sea, es un tipo que sabe lo que está haciendo. Se empapó de las leyes y no dejó que el sistema tampoco, pues, de alguna manera lo torciera, aunque obviamente tengo mis reservas y eso lo voy a guardar para lo que es la reseña de este documental, donde él hizo unas reservas sobre Obama que no quiso decir, y obviamente sí las dijo de Donald Trump. Yo no favorezco a uno ni favorezco al otro. Claro. Yo no me defino como ni demócrata ni republicano, pero ciertamente entonces se guardó muchas cosas de las que pasaron en la administración de Barack Obama
al cual él y mucha gente defendieron públicamente y hicieron campaña. Y obviamente, pues, al otro tipo también, el cual, por decirlo así, también es otro zafado y un bocón, y dividió el país y hizo muchísimas cosas aquí, pues básicamente le tiró toda la mierda a él y sacó un poco a Barack Claro. Obama. Pero qué interesante, ¿no? Esta charla, esta dinámica. De igual manera, creo que Colombia también será interesante. Voy a ir como que por toda la región más o menos de lo que es Suramérica, y como que atando ahora que obviamente ha entrado pues la figura de Petro también en Colombia, y que muchos Sí, de los raperos del hip hop, sobre todo el rap conciencia, lo han endosado. sí, sí. So, Pero es esto es por eso que te dije. O sea, si quienes hubiesen gobernado, si Petro hubiese gobernado 8 años, 12 años antes, la figura hubiese endosado, o los raperos hubiesen endosado, hubiesen apoyado al otro. claro, O sea, y ya la Petro ahorita oposición. está de luna, claro, Petro ahorita está de luna de miel. Se Sí, le va a porque acabar pronto, se le va a acabar necesitan y pronto. están buscando un cambio, definitivo también. Exacto. Ellos están buscando un cambio porque obviamente Entonces mediante, yo como creo que para analizar el rap contestatario y el rap consciente, hay que analizar el proceso político de la sociedad, porque el rap contestatario es la consecuencia del debate político de la sociedad sin lugar y a dudas. sobre todo en el underground. Entonces, la figura de Petro es una figura a la que ahora no le van a salir ningún tipo de raperos o de canciones contestatarias, salvo que ese rapero esté alineado ideológicamente a la derecha, Claro, o, que ese rapero, digamos, entienda temas de las consecuencias del sistema ideológico que hace Petro. Lo que pasa es que Petro inteligentemente ha sabido, digamos, negocia con Maduro porque es el vecino, pero claro. echa sus golpecitos a Ortega en Nicaragua, que sería interesante, por ejemplo, ver cómo está la movida del rap nica en estos momentos, por ejemplo, donde actualmente, hace poco, expatriaron a 90 ciudadanos nicaragüenses porque eran activistas políticos, porque eran periodistas, defensores de derechos humanos, etc. Entonces, a Petro no le van a salir ahorita temas. Espérate que llegue un año, que esté un año en el poder, y ahí vamos a ver cómo responde. Está muy reciente, Sí, está muy sí, fresquito todavía, pero estamos, deja que le caigan 3 añitos y claro, vamos a ver. y es el cambio, exactamente, y es el cambio que los colombianos también están esperando, porque están un poquito agotados de el uribismo Sí, y todo lo que esto representó. Ojo, no con esto digo que el uribismo fue bueno o malo, pero sí hay un agotamiento de la sociedad total. en esa parcialidad política, porque bueno, lo demostraron en las elecciones. Sin lugar a dudas, y todo esto viene a consecuencia también, mucho pasó en las protestas que hubieron y verdaderamente, o sea, pues entiendo que eso favoreció muchísimo a Petro y como Sí, digo, el capitalismo. está muy reciente la cosa, hay que darle un poco, pero obviamente de igual manera también por ahí va Chile, o sea, es interesante todo esto Los, y me los, gustaría chi- seguirlo los a fondo. chilenos los chilenos también tienen un tema ahí importante, porque Boric, además, no solamente es un presidente que representa un cambio al bipartidismo. Bueno, no era bipartidismo, pero esa paridad política que había, que se turnaba, se peloteaban Bachelet y Piñera. Fueron presidentes los dos como por 20 años. Sí, Pero además Boric es muy joven y ha tenido tiempo como de enlazarse con muchas culturas y muchas cosas. Entonces también que le protesten a Boric está cerca, pero no está tan cerca, porque, por ejemplo, el gobierno de Boric no va a poder resolver muchos de los problemas que dijeron que iban a resolver, porque no tiene el tiempo, porque no hay la capacidad política o el terreno político para resolverlo. Un ejemplo de eso es el tema con los mapuches y con los indígenas. Entonces, ese tema no lo va a poder resolver Boric, no va a tener tiempo. O sea, tiene que empezar a hacerlo, sí, tiene que abonar el terreno para que otro lo haga, pero no lo va a poder resolver, no le va a dar tiempo. Salvo que extienda su periodo constitucional o resuelva de una forma autocrática,
que bueno, va a traer consecuencias también para él. Entonces, a Boric hay que darle tiempo también a ver si es que le sacan canciones, pero también lo veo lejos también como Petro, lo veo bastante lejos. Hay que ver en Brasil cómo están con Lula, por ejemplo. Los brasileños son un poco más, son más expresivos que nosotros. Sí. Esa gente come en fuego. Pero nada, ustedes, ¿qué opinan? Dejen su comentario ahí abajo. Agradecemos a Luis Serrano, como siempre, ya parte de básicamente el equipo de nosotros directamente desde Venezuela. Gracias, hermano. Ustedes, denle un like, compartan este contenido bien importante, bastante nutritivo, lo que se ha hablado hoy aquí en cuanto a lo que es el rap contestatario y esas dos caras, esa dualidad, sobre todo entre Venezuela y Cuba, ambos países con una exquisitez y un menú muy rico en cuanto al rap. Así que nosotros los vemos, como siempre les digo, regálanos tu like, comparte, comenta, pero sobre todas las cosas, masacra ese botón de suscribirte y dale a la campana para que reciba las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo video. Luis Serrano con nosotros desde Venezuela. Low Q, será hasta la próxima. Nos vemos, visión.